Sí. Buenos días a todos. Menos mal que Abel no mandó el flyer, porque le había dado un tema, le había dicho mejor. Anoche decidí cambiar el título, así que estamos salvados. Correcto, Dios está en control. ¿Qué título le pondríamos? Y se me ocurrió un título, 3 eventos. 3 eventos. Yo no grito. Suban el volumen, acá piden. 3 eventos. ¿Qué quiero decir con 3 eventos? Todo creyente, hijo de Dios, pasa por 3 eventos. Y antes de avanzar con los 3 eventos, yo quiero leer 2 versículos, porque ¿en qué parte estamos de la reunión del domingo? Bien, alguien ha contestado por ahí, en la parte de enseñanza. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué nos dice acá Pablo a Timoteo? Que tenemos que usar la palabra de Dios cotidianamente. ¿Por qué? En el libro de Oseas encontramos una respuesta más que contundente. El Señor respecto del pueblo de Israel le dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Y no solamente le faltó conocimiento, dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo puedo tener la Biblia, la tengo en la mesa de luz, la tengo en el escritorio, donde quiera. Y acá está todo el conocimiento. Pero si no lo aprovecho, me van a destruir. Y esto es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Entonces, vamos a tratar de aprender algo de la Biblia en el día de hoy. ¿Cuáles son los 3 eventos por los que pasa un creyente? ¿Cuál es el primero? La salvación. Abel nos estuvo hablando hace un rato. Nuestro encuentro personal con Cristo, con nuestro Salvador. Ese es el primer evento por el que pasamos. Y a partir de ahí comienza nuestra vida como hijos de Dios. Vamos a crecer en el conocimiento de Dios. ¿Seremos hijos rebeldes o hijos obedientes? Dios nos lo va a mostrar. Pero hay 2 eventos más. ¿Cuáles son? Son 2 eventos que son diferentes, que ocurren en tiempos diferentes, que involucran a personajes diferentes. Y son 2 eventos que tienen resultados diferentes. Y que muchas veces, en la rapidez de las conversaciones o de la lectura, los confundimos. ¿Cuáles son? No, ese es el primero. El arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Son los 2 eventos restantes que le quedan al creyente. Lo que vos te referís es a nuestra vida en Cristo, que podemos perfeccionarla siendo obedientes a Dios
o no siendo desobedientes. Bien, vamos a tratar de ir entendiendo qué es el arrebatamiento. Para empezar nos vamos a mirar un poquito en Tesalonicenses. Si querés buscarlo en los versículos. En 1 Tesalonicenses 5:9 encontramos la divisoria entre un evento y el otro. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Primera separación entre un evento y el otro, ¿cuál es? No estar sujetos a la ira de Dios. Es el primer evento. Quiere decir que el arrebatamiento, ocurrirá previamente a que se manifieste, ¿qué cosa? La ira de Dios. Veamos cómo sería el arrebatamiento. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del verso 13 leemos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Esta es la primera vez que lo escuchamos? Digo en la palabra de Dios, no que lo hayamos relatado. El Señor ya lo había dicho. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 3, dice, el Señor hablando a sus discípulos le dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. El Señor vendrá. ¿A qué? Y os tomaré a mí mismo, os agarraré, os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor ya lo había adelantado el arrebatamiento, dicho por palabra de Él. Y Pablo lo está reafirmando a los tesalonicenses. Pero, ¿a quiénes va a buscar el Señor en el arrebatamiento? A los que han creído en Él, a los que están vivos. Si el Señor viniera en estos momentos, muchos de nosotros nos iríamos con Él. ¿Y quién más? Dice a los que durmieron con Él, que durmieron en Él. Los que han muerto, creyentes que han dedicado su vida para el Señor, también serán arrebatados. Por eso dice en el verso 16, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos. ¿Dónde nos vamos a encontrar? En el aire. El Señor no viene a la tierra. El Señor va a estar en el cielo arrebatándonos y nos va a traer desde allá. El Señor es quien nos va a arrebatar. ¿Y de qué manera? Dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta, con sonido de trompeta. ¿Para qué se usaba la trompeta?
Números nos dice que Dios le dijo a Moisés, hazte 2 trompetas de plata forjada. ¿Para qué? Para llamar a reunión a la congregación. El pueblo de Dios cuando iba por el desierto tenía distintos sonidos de trompeta para saber si paraban y acampaban o levantaban el campamento y partían, o había alarma o debían prepararse para pelear. Acaba de sonar la trompeta para congregarnos con Él. Nos va a llamar a congregarnos con Él. Por eso habla de la trompeta. ¿Y a dónde vamos a ir en el arrebatamiento? Al hogar celestial. Al lugar donde está Jesús, donde está Dios. Tenemos el boleto picado de ida y tenemos el domicilio fijado a estar con el Señor. Esa es la claridad que nos dice el Señor, que vamos a estar con Él. Dice, ¿y qué vamos a estar haciendo en ese tiempo allá en el cielo con el Señor? Vamos a estar alabándole. Vamos a estar adorándole. Pero van a pasar 2 cosas más, al menos. El tribunal de Cristo. En ese tiempo que estemos en el cielo, pasaremos por el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que nuestros actos sean juzgados. Si realmente los hemos hecho en obediencia a Dios, o los hemos hecho para agradar al que tengo al lado. Hacer las cosas de corazón para Dios. Dios va a evaluar cómo nos hemos comportado en la tierra. ¿Y qué más? La fiesta más grande de todas. Las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los justos. Pasamos al tribunal de Cristo y nuestras acciones, las que van a quedar, son las valederas. Las otras que dice allá en Corintios, que las obras serán quemadas y solamente quedarán las aprobadas por Dios. ¿Estamos preparados para el rapto? ¿Para el arrebatamiento? Una pregunta que debemos hacernos. Debemos aprender acerca de ello. ¿Y cuál es el otro evento que nos queda? La segunda venida del Señor. ¿Qué dijimos que era el elemento separador entre lo que decimos el tiempo para el arrebato, el rapto y el tiempo de la ira de Dios? Ese es el tiempo segundo. Es el día de la ira del Señor. Es un lapso de tiempo, pero hay un momento en que comienza. Y la Biblia nos da claramente fechas, eventos, señales. En Joel capítulo 2, verso 30, a través de Joel el Señor da el siguiente mensaje. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él ha llamado.
Va a haber un día en que va a cambiar las condiciones del clima, del ambiente y lo que veamos en el cielo. ¿Cómo será? El sol no va a resplandecer, la luna se volverá como de sangre y comenzará el día de la ira de Dios. En Apocalipsis capítulo 6, en la apertura del último sello, a partir de ahí comienza el tiempo de la ira de Dios. Vamos a ver alguna diferencia que nos va a marcar. En el libro de Mateo dice que la segunda venida del Señor, ¿cuándo se va a producir? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿A qué tribulación se refiere? Se refiere a la tribulación que va a pasar el pueblo de Israel. Y acá voy a marcar la diferencia entre lo que es lo involucrado por el arrebatamiento y lo que es involucrado por la segunda venida del Señor. El arrebatamiento, ¿a quiénes involucra? A la iglesia, a los creyentes. Ya no vamos a estar para la segunda venida, porque estaremos con Él en el cielo. Y en la segunda venida, ¿quiénes van a estar involucrados? No, va a estar el pueblo de Israel, los judíos. En Daniel dice, para tu pueblo, refiriéndose a Daniel, están determinadas 70 semanas. En la última semana es donde se va a desatar la ira de Dios. ¿En qué momento? En la segunda semana. ¿Cuándo? Cuando el anticristo se manifieste en el templo, en el tercer templo. Cuando el anticristo se manifieste ahí es lo que en Daniel se llama la abominación desoladora y lo que en Mateo se llama la abominación desoladora también. A partir de ahí comenzará el tiempo de la ira de Dios. Y es lo que se llama la gran tribulación, que es el tiempo del castigo, ¿para quién? Para el pueblo de Israel. La angustia de Jacob se llama. En Jeremías 37 dice que ese tiempo va a ser el tiempo de la angustia de Jacob. Es donde el pueblo de Israel va a estar sufriendo por negarse a adorar al anticristo. 2/3 del pueblo de Israel será destruido y 1/3 permanecerá. Serán lo que acabamos de leer, que el Señor viene a buscar. Y ahí se produce la segunda venida del Señor. Recién en ese momento. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? En el templo. Está referido al pueblo de Israel. En el lugar santo, la abominación desoladora. ¿De qué hablo? Lo que dice Daniel. Dice, ¿de qué habló el profeta Daniel? El que lee entienda. 24:21 dice, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido en el mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor está previendo su segunda venida. ¿Dónde? La mandó a decir a través de Daniel. Y acá en Mateo, capítulo 23, 39, dice, el Señor está discutiendo en el templo con todos los conocedores de la ley, como leyó Abel acerca de que leía el libro de Isaías. Él estaba discutiendo en el templo y en un momento dado, en el capítulo 23, verso 39, dice, porque os digo
que desde ahora no me veréis. Al pueblo de Israel le dice, no me veréis. 2 noches después va a ser crucificado. Dice, no me veréis hasta que digáis qué cosa. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor está adelantando que Él va a volver. ¿Y cómo va a volver? Veamos un poquito. ¿Qué fenómenos vimos que van a acontecer cuando se va a iniciar la ira de Dios? Habíamos leído que el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, habrá movimientos en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. Y dice en capítulo 6 de Apocalipsis, verso 12. Miré cuando abrió el 6º sello, he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se oscureció por completo y las estrellas cayeron del cielo como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Disculpen, mezclé los versículos que estaba leyendo. Dice que cuando se produzca la segunda venida, el cielo se oscurecerá, la luna no brillará, las estrellas caerán, será toda oscuridad. ¿Y qué va a resplandecer? Y vimos al venir al Señor, envuelto en su gloria, camino a la tierra, a salvar a sus escogidos. La segunda venida del Señor será en gloria y en pleno resplandor. Todo estará oscuro, solamente la imagen del Señor, bajando en su caballo blanco. Y ese es el tema que nos dice que esa es la segunda venida del Señor. Tenemos un arrebatamiento que afecta a los creyentes. Tenemos una venida del Señor, una segunda venida del Señor a la tierra que afecta al pueblo de Israel. ¿Y el Señor con quién viene? ¿Cómo? Con sus ángeles y con nosotros, con sus santos, dice. Es el tercer evento en el cual el creyente va a participar en los planes de Dios. Tenemos un nacimiento espiritual, un arrebatamiento y una segunda venida del Señor. Entre medio, entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor, tenemos una cantidad enorme de eventos de parte de Dios que va a poner de manifiesto cómo va a castigar al mundo por su desobediencia. Y donde se va a poner de manifiesto ¿quién? El enemigo de Dios. Y luego de eso, vamos a seguir participando. ¿De qué? Del milenio, del reino milenial. Quería aclarar estos puntos, porque he escuchado en los últimos tiempos preguntas al respecto y donde había confusión entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Espero en otros momentos poder aclarar cosas referidas a la tribulación. Otro tema que inquieta y cierta incertidumbre y confusión respecto de la palabra. ¿Oramos? Señor y Padre, te damos gracias porque en tu palabra tenemos conocimiento. A través de ella, Señor, entendemos cuáles son tus planes para con tus hijos y para con el mundo. Padre, gracias porque un día alguien nos habló acerca de tu amor para con cada uno de nosotros. Gracias porque tuvimos un corazón abierto
a entender y comprender el sacrificio de tu Hijo en favor de cada uno de nosotros. Y por ese sacrificio hemos sido limpiados y sido aceptos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor por cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien, gracias, Far. Qué lindo estos principios, ¿no? Que nos compartía Far. Hermanos, hasta aquí hemos llegado. Que tengan todos muy buena semana y Dios mediante nos estamos encontrando.